Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente, su amigo Gerardo Cáceres Luna de la carrera de Eficasi de segundo C. Y pues en esta ocasión, en el siguiente video tutorial, les vamos a hablar un poco sobre lo que son los objetos o sobre lo que es un objeto en la programación en Java. Comenzando con la parte teórica, se menciona que un objeto, determinar primeramente qué es un objeto, pues se menciona que un objeto es la instancia de una clase. Un objeto es una unidad que encapsula estado y comportamiento. ¿A qué se refiere con esto de encapsula? Pues básicamente se refiere que un objeto va a tener características y propiedades los cuales lo van a distinguir de otros objetos y que dicho objeto con las dichas características que se mencionan, estas características van a determinar qué va a ser el objeto. Esto quiere decir cuál va a ser la función que va a realizar ese objeto. También se menciona que un objeto puede caracterizar una entidad física, un teléfono, un cliente o una entidad abstracta, un número, una fecha, una ecuación matemática, etcétera. Este ejemplo básicamente lo que trata de decirnos es que un objeto puede ser de forma física o de forma abstracta. Un ejemplo para referirnos a la parte de que se refiere a un objeto físico se puede entender también de la forma en que un objeto un código puede crear un objeto, en este caso, no sé, que sea un automóvil. Un objeto en Java puede ser una pelota, puede ser una figura geométrica, algo que físicamente lo podamos manipular. Y en el caso de que sea una entidad abstracta, pues se refiere que puede ser un número, una fecha, una ecuación matemática. Tal vez una ecuación matemática como tal no le vamos a ver de una forma física, pero obviamente podemos estar relacionándonos a una ecuación, a un código, y este código posteriormente también se puede asimilar a un objeto. Todos los objetos son instancias de una clase. Los objetos se crean por instanciación de las clases. Pues esto quiere decir, en resumen, que todo objeto que se vaya a crear en nuestro lenguaje de programación, que en este caso es Java, debe estar basado en, primero y básicamente tiene que hacer referencia a nuestra clase. Dependiendo del tipo de clase que nosotros hayamos creado, va a ser el tipo de objeto que nosotros vamos a crear. Porque se dice que un objeto es una instanciación de una clase y un objeto puede contener atributos en lugar de variables. Estos atributos son los que lo van a diferenciar o que van a determinar las características, como se mencionaba con anterioridad, de un objeto. También se menciona que todos los objetos de una misma clase, por ejemplo coches, en este caso, comparten características como podrían ser sus atributos, como se mencionaba anteriormente, los cuales pueden ser el tamaño, peso, color, potencia del motor y el comportamiento que exhiben. Aceleran, frenan, curvean. Esto quiere decir que un objeto comparte características consigo mismo. Básicamente se refiere a que nosotros vamos a crear un objeto y que dentro de ese objeto va a haber características, las cuales son atributos, y el comportamiento. Esto quiere decir qué es lo que va a hacer. Hay una diferencia entre los atributos y lo que va a hacer. Los atributos definen el objeto, como se menciona, puede ser el color, tamaño, forma. Y el comportamiento, pues aquí se describe qué es lo que va a ser nuestro objeto. En este caso, el ejemplo que pusimos de un coche, por ejemplo, se dice que deben tener características entre sus atributos. ¿Por qué? Porque un atributo o una característica debe ser, debe tener un cierto nivel de semejanza con las otras, porque estamos hablando de un solo objeto y que todas estas partes van a formar a un solo objeto. Hay propiedades o características las cuales se menciona en que todo objeto tiene una identidad que puede distinguirse de otros objetos, como se mencionaba en el ejemplo anterior. Las características y los métodos y las funciones van a caracterizar este objeto y lo van a diferenciar de otros objetos. También se menciona que un objeto debe tener un estado, datos asociados a él, como se mencionaba en el caso de un vehículo, de un coche, de un carro. Nuestro objeto va a ser el carro. Los datos asociados a él en este caso pues serían el color, el modelo, el año, el tamaño, el peso, etcétera. Y comportamiento pues básicamente se refiere a qué es lo que va a ser nuestro objeto, qué es la actividad o la acción que va a realizar nuestro tiempo de ejecución.
También se menciona que dos objetos con los mismos valores en sus atributos pueden ser diferentes. Esto quiere decir que podemos tener, en el ejemplo que se mencionaba, dos objetos. En este caso, podemos tener un objeto que se llame vehículo o coche uno y un objeto que se llame coche 2. El hecho de que los objetos sean los mismos no quiere decir que los valores vayan a ser los mismos exactamente. Esto quiere decir pues que un coche o un carro puede tener diferentes características del otro. A final de cuentas estamos hablando de dos objetos que son lo mismo. A fin de cuentas los dos son carros o son coches, pero que cada uno de ellos va a haber una diferencia entre sus características y estos atributos es lo que lo va a diferenciar de un objeto a otro. Y bueno, dejando a un lado la parte teórica, vamos a empezar a un lado en la parte de práctica. El programa que estamos utilizando, igualmente como todos, es NetBeans en la versión 6.9.1. En este caso vamos a hacer la creación de nuestro objeto, el objeto que estábamos llamando, que se llama carro. Vamos a comenzar con los valores iniciales o las características, por decirlo así, que va a tener nuestro objeto. Vamos a declarar las características que se mencionó en la parte teórica, como son el peso, la altura, el ancho, el largo. Y bueno, pues comencemos. Vamos a empezar con valores del tipo double, ya que van a ser valores con punto decimal. Vamos a declarar en este caso el peso. Vamos a declarar también lo que es la altura del vehículo. También vamos a declarar lo que es el ancho del vehículo. También se tiene que declarar el largo del vehículo. También podemos declarar en este caso un valor entero. Podemos declarar, no sé, el número de puertas. En este caso no necesitamos, como se había mencionado anteriormente, tipo de dato de double. Solamente vamos a utilizar un tipo de dato entero, ya que vamos a usar valores, como sabemos, hay vehículos de 2 o de 4 puertas o de 5 puertas. En este caso, como no necesitamos utilizar puntos decimales, pues basta únicamente con colocar un valor entero. En este caso podemos llamarle número de puertas. Y también podemos mencionar, en este caso, para utilizar o hacer un poco más de énfasis del tipo de dato, podemos también poner el modelo o el nombre del carro. Para esto sí vamos a necesitar una variable de tipo string, porque vamos a estar manejando cadena de caracteres. Vamos a crear nuestro objeto. Ya le dimos las características de las cuales va a tener. Ahora en este caso, perdón, aquí me faltó el nombre. Nuestro objeto se llama carro. Vamos a declararle aquí, vamos a declarar el peso, la altura, vamos a darle su valor inicial a estas variables que estamos utilizando. En este caso vamos a declarar, por ejemplo, el valor del peso. Se me ocurre 1 tonelada, 1000 kilogramos, por ejemplo. También podemos declarar la altura. En este caso podemos declarar 1,5 metros, 1.50. En este caso, aquí en esta parte que estoy alcanzando a subrayar, la característica del tipo de dato double es que nos permite asignar valores con punto decimal, a diferencia del tipo entero, el int, que únicamente nos recibe valores de cadena de números enteros, 1, 2, 3, 4, sin contar con un punto decimal. Y bueno, continuando con nuestra creación, también vamos a determinar el valor de ancho. En este apartado sí vamos a determinar 2 metros, se me ocurre, y también podemos determinar el tipo de el largo del vehículo, se me ocurre 5 metros, por ejemplo. Y como pueden ver, es algo bastante sencillo, es algo teórico, muy fácil de aprender. Tratamos de hacerlo de la manera más breve, más simplificada que se puede, y como pueden ver, pues básicamente esto sería el ejemplo de la creación de un objeto. Podemos crear objetos del tipo que nosotros queramos, objetos como nosotros queramos. En este caso el ejemplo que yo les puse hablaba sobre un carro, y pues dejamos a un lado la parte teórica. Por su parte, la parte práctica aquí está, y pues este es un ejemplo rápidamente y muy sencillo, pero muy entendible, sobre lo que es un objeto. Aquí está declarado nuestro objeto, ya tiene características.
Y posteriormente los métodos que va a realizar este evento vamos a mostrarlos en nuestro siguiente video tutorial. Por el momento esto sería todo. Muchas gracias.